En las cercanías del casco antiguo de la villa de Agüimes se encuentra el conjunto rural del barrio de Temisas. Aquí se encuentra el Observatorio Astronómico de Temisas, hoy en día un referente cultural para la enseñanza, divulgación y estudio de la astronomía no solo en la villa de Agüimes y la comarca del sureste de Gran Canaria, sino para toda la isla, intentando contar para ello con la colaboración de todos los que se sumen, aficionados, profesionales y personas interesadas en la astronomía, astrofísica y parte de las ciencias imprescindiblemente relacionadas. José García nació el 17 de mayo de 1977 en Badajoz. Criado en Sevilla, recibió el título de miembro de honor y la medalla al mérito en medicinas biológicas en Florida en el año 2001. Tuvo su primer meteorito con 15 años y desde entonces lleva 22 años estudiando y coleccionando meteoritos. Actualmente dirige la Expedición Canarias y la Expedición Sáhara de búsqueda de meteoritos. También dirige el Museo Canario de Meteoritos, la única galería de exposición de meteoritos en toda Canarias. Colabora con publicaciones en revistas científicas y en la página Ciencia Canaria del Gobierno de Canarias. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es que nos explicaras qué es un meteorito. Bueno, un meteorito técnicamente es un fragmento de roca que procede de un asteroide primitivo, un satélite, un planeta, de cualquier otro cuerpo rocoso del sistema solar que atraviesa nuestra atmósfera y que toca la Tierra, que podemos recuperarlo y podemos estudiarlo. ¿Qué diferencia entonces hay entre un meteorito, un cometa y un asteroide? Bueno, diferencias realmente, un meteorito es un fragmento que procede de un asteroide o de un cometa. La diferencia realmente técnica debería estar o está entre un asteroide y un cometa. Un asteroide, ambos son cuerpos primitivos, pero en este caso un asteroide es prácticamente rocoso, metálico, mientras que un cometa, más del 90% de su composición es hielo, es agua, y por lo tanto, bueno, pues se comporta de una manera distinta cuando interacciona con el viento solar. Entonces, digamos que un asteroide, ¿de dónde procede en comparación a un meteorito? ¿Qué relación hay? Un meteorito es un fragmento de asteroide. Un fragmento de asteroide. Es un fragmento que ha salido por causas mecánicas, por impactos o por cualquier otra historia, ha salido despedido del asteroide, o incluso el asteroide o el meteoroide ha entrado en nuestra atmósfera y ha impactado contra la Tierra. Por lo tanto, un meteorito realmente es un fragmento de un asteroide. Vale. Entonces, consideramos que un asteroide es un trozo de roca que está en el cielo, digamos, en el espacio, y que por cualquier circunstancia choca contra un planeta, se desintegra y esos trocitos de roca salen de la gravedad del planeta y llegan al nuestro. Sí, realmente ese es el mecanismo. Se fragmenta o directamente el planetoide, el cuerpo en cuestión, pues entra a nuestra atmósfera, atraviesa, impacta contra el planeta y se quedan aquí los fragmentos. ¿Y por qué hay asteroides en el espacio? ¿De dónde provienen? Los asteroides fueron los primeros cuerpos que se condensaron de la nebulosa presolar. Cuando el Sol comenzó a emitir radiación, se formó el Sol, nació la estrella, toda esa radiación fue fundiendo el material de la nebulosa, el polvo que existía alrededor suya, y ese polvo por acreción, por gravedad, se fue condensando y fue formando rocas que posteriormente fueron juntándose también por gravedad y formando esos asteroides. Por lo tanto, son los cuerpos primitivos, los que dieron origen al resto de cuerpos del sistema solar. Siguiendo con esa misma mecánica, los propios asteroides se fueron luego juntando unos con otros, fueron sumando masa, fueron sumando volumen y fueron los que dieron luego origen a los planetas, tal como los conocemos hoy, a los grandes asteroides, incluso algunos satélites. Entonces, para que nos entendamos, los planetas están formados por fragmentos de asteroides que se fusionaron en algún momento. Sí, fragmentos de asteroides y que, bueno, luego ya debido a la gravedad y a la masa que fueron acumulando, pues esos cuerpos ya mayores, esos planetas ya mayores, provocaron que los materiales de los que se iban formando sufrieran un proceso de diferenciación magmática, se fundieran. Por lo tanto, realmente el material primitivo, tal como lo conocemos procedente del origen del sistema solar, ya no existe. Se han formado materiales de nueva génesis. Quizás esa sea la diferencia real, podemos decir, la máxima diferencia entre un planeta y un asteroide, que ya los materiales se han modificado. ¿Y estos asteroides dónde están?
En este momento, asteroides hay orbitando por todo el sistema solar, pero la inmensa mayoría de ellos se sitúan en el cinturón principal, que orbita entre Marte y Júpiter. Asteroides que, bueno, por las mareas gravitatorias de Júpiter y de los cuerpos mayores, pues no llegaron a acrecionar planetas, y muchos otros más, pues que sí, que están orbitando al Sol también, pero se cruzan por la órbita de la Tierra. Incluso hay algunos asteroides que son coorbitales con Marte, con Júpiter, otros que orbitan al Sol en el interior de la órbita terrestre. Son fragmentos de roca que están por ahí orbitando en el sistema solar. Vale, ¿y qué es lo que provoca que ese asteroide al final acabe chocando contra un planeta? Básicamente, casi te podría decir que la inmensa mayoría de la culpa de que un asteroide desvíe su órbita y, bueno, impacte contra otro cuerpo suelen ser las mareas gravitacionales, las mareas gravitatorias de los cuerpos mayores. Júpiter es un planeta que por su masa, por su tamaño, suele influir gravitatoriamente de una manera muy fuerte sobre el cinturón de asteroides. ¿De qué manera influye? Modificando sus órbitas. En ocasiones los atrae y en ocasiones los repele. Eso es lo que hace, pues, que entre unos y otros colisionen y esos fragmentos eyectados pierdan su rumbo, o en ocasiones que el mismo asteroide, pues son cuerpos muy inestables, son cuerpos pequeños, pierda su órbita y se lance contra otros cuerpos. Y los asteroides, claro, cuando chocan contra el planeta y eso crea como chispas de piedras, por decirlo de alguna manera, que escapan a la órbita del planeta, pueden llegar esos trocitos a la Tierra. Sí. ¿No? Y eso es lo que luego encontramos nosotros en el suelo, para ponernos en sí, sobre todo lo que son, bueno, ya refiriéndonos más concretamente a los meteoritos procedentes de Marte o de la Luna, son fragmentos que han sido despedidos por el impacto de grandes asteroides. Claro, evidentemente la fuerza de la gravedad de la Luna o Marte es relativamente inferior a la de la Tierra, con lo cual un impacto de una fuerza considerable, ese material arrancado vence la fuerza de la gravedad, sale del campo gravitatorio del planeta y evidentemente muchos de ellos terminan, muchos estrellándose contra el Sol, otros perdiéndose en el sistema solar, pero también una gran parte de ellos cayendo sobre la Tierra. Y los que caen sobre la Tierra tienen diferentes tamaños dependiendo de lo grande que fuera el meteorito. Sí, bueno, el tamaño prácticamente depende de eso, el tamaño de la roca realmente. De todas formas, una roca que atraviesa la atmósfera y que consigue llegar a Tierra ya ha perdido en esa atmósfera por el proceso de abrasión que se produce, ya ha perdido casi el 95% de su masa. Entonces nos llega un fragmento o fragmentos pequeñitos de lo que era algo más grande, un cuerpo mayor. Fragmentos pequeños que en ocasiones, como ocurre con el meteorito Hobart, pesa 60 toneladas. Con lo cual nos podemos hacer una idea, si ese es el 5% de la masa, nos podemos hacer una idea del tamaño de aquel meteoroide, ¿no? ¿Y nosotros podemos ver caer meteoritos a simple vista? ¿Se puede ver cómo caen? Sí, se ven caer y se registran en vídeo. Hay diversas redes de cámaras por todo el mundo vigilando los cielos. Es lo que conocemos muchos de ellos como, bueno, los que se vaporizan y se pierden en la atmósfera. Lo que se forma es el meteoro, o sea, es el fenómeno lumínico. El meteorito que toca Tierra, pues si es un meteorito considerable y tal, normalmente si es una caída, las caídas sí se suelen ver, suele tener testigo. Esa es la diferencia entre la caída y el hallazgo. El hallazgo no tiene testigo, la caída sí los tiene. O sea, se ve caer la piedra ardiendo, los fragmentos de roca contra el suelo y es la mejor manera de localizarlos. Cuando dices que los podemos ver a simple vista, por ejemplo, cuando de noche miramos al cielo y vemos una estrella fugaz, ¿es eso realmente un meteorito que atraviesa la atmósfera? Bueno, si se pierde en la atmósfera, se vaporiza, se termina desapareciendo en las capas altas de la atmósfera, meteorito técnicamente no es un meteoro. Pero sí, la base es la misma, es un fragmento de roca o de hielo que procede de otro cuerpo y que se ha desintegrado en las capas altas de la atmósfera. Por tanto, cuando decimos que hemos visto un chispeo luminoso en el cielo, que decimos, mira, una estrella fugaz, pide un deseo, realmente no es ninguna estrella ni nada de eso, son partículas o fragmentos. Sí, son fragmentos normalmente de roca o hielo que normalmente suelen proceder de cometas. Los cometas que atraviesan la órbita terrestre, que dejan su rastro de escombros, y cuando la Tierra en su órbita atraviesa por ese rastro de escombros se producen esos meteoros, esos fragmentos que se desintegran a altas velocidades en la atmósfera. O en otras ocasiones, pues sí, son fragmentos de meteoros, de asteroides, que entran en la atmósfera y se desintegran ahí arriba. Son meteoros. Vale. Cuando también nos dicen, pues en agosto habrá una lluvia de estrellas, en
no sé en qué otra época del año también hay lluvias de estrella. ¿Son lluvias de estrella porque pasamos por la órbita donde hay más densidad de meteoritos o es por lo que dices tú, los rastros de la cola de un cometa? Son los rastros de colas de cometa. Son los rastros. Cuando el cometa atraviesa la atmósfera de la Tierra, ya se encuentra muy cercano al Sol, ya está en plena actividad, podemos decir. El viento solar le arranca gran parte de su material, le sublima su hielo, la parte rocosa queda en forma de un camino de escombros, un rastro de escombros, que son los que luego cuando entran en la atmósfera se incendian y se vaporizan formando esas lluvias de estrellas. Debemos suponer que, por ejemplo, cuando estamos observando la Luna con un telescopio y vemos un montón de agujeros y cráteres, es porque habrá habido meteoritos que han chocado contra el planeta. Sí. Y es la huella que dejan, ¿no? Sí, el cráter de impacto. La Luna, la Luna tiene una particularidad, carece de atmósfera. Por lo tanto, los impactos que durante millones de años se llevan registrando sobre la Luna permanecen ahí. No ocurre como en la Tierra. En la Tierra tenemos una serie de agentes geológicos, externos e internos, que modifican el paisaje y por lo tanto esas huellas terminan borrándose. En la Luna se conservan. En la Luna se conservan en la cara oculta más de 300.000 cráteres del bombardeo tardío, hace unos 3.800 millones de años. Y eso no se modifica. Sí sufre una leve modificación por lo que llamamos el proceso de erosión cósmica, pero porque son partículas de micrometeoritos que terminan bombardeando, erosionando el terreno y formando el regolito lunar. Pero la estructura propiamente se conserva y se sigue conservando por miles, millones de años. ¿Y en qué otros planetas tienen impactos de meteorito? Básicamente en los cuerpos rocosos, los cuerpos donde queda la marca del impacto. Mercurio, en Venus no se han podido documentar debido a la capa de nubes que lo cubre, la Tierra existe, Marte, la Luna, ya el resto de planetas pues son prácticamente gaseosos y tampoco se han documentado impactos. Sí se han documentado incluso también algunos asteroides mayores, en Vesta, en Ceres. Asteroides de gran tamaño también han sufrido las colisiones de otros asteroides más pequeños. Cuando dices que es en planetas rocosos, significa que un planeta, por ejemplo, como Júpiter, que es gaseoso, si no me equivoco, ahí cuando llega un meteorito e impacta, no vemos ningún impacto. La huella termina borrándose. Recordamos, por ejemplo, que en el año 94 impactó sobre Júpiter 21 fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9. Dejó una serie de marcas en la superficie del planeta, pero marcas que con el tiempo se fueron eliminando, se fueron borrando, porque realmente la marca estaba producida sobre una capa fluida, una capa de gas. Ahí sí terminan desapareciendo las marcas, no como en la Luna que permanecen durante millones de años o en la Tierra. ¿La mayoría de meteoritos que se recogen en la Tierra, de dónde provienen? La inmensa mayoría de los meteoritos que se recogen proceden de asteroides, del cinturón principal de asteroides. Luego hay una minoría, un porcentaje minoritario que procede de otros cuerpos mayores, la Luna o Marte. Cuando nos viene un meteorito que viene de un planeta como puede ser la Luna o Marte, se supone que el tamaño de ese meteorito es menor que el de los asteroides. No tiene por qué. No tiene por qué porque de hecho a la Tierra han llegado meteoritos de Marte de hasta 12 y 15 kilos y han llegado fragmentos a la Tierra del cinturón de asteroides que pesan simplemente unos gramos. O sea, realmente el tamaño depende también de la fuerza del impacto que reciba y al azar el fragmento de roca que llegue a la Tierra. Como has comentado antes, que en planetas rocosos es donde se ve la huella del meteorito. La Tierra es un planeta rocoso, luego también hay huellas de meteoritos. Sí, y están documentadas en los últimos millones de años. Quizás el más famoso de todos, el más conocido, sea el cráter Barringer de Arizona, que ocurrió, el cráter se formó hace unos 50.000 años. Pero hay marcas todavía más primitivas, más antiguas, y que incluso algunas de ellas han sido asociadas a grandes extinciones. La extinción del Cretácico, por ejemplo, la del cráter de Chicxulub, 190 kilómetros de diámetro. Se considera parte de la extinción de los dinosaurios. Existen muchos cráteres de impacto importantes en la Tierra. Cuando has comentado lo de los cráteres en la Tierra, a mí me ha venido a la cabeza lo que hemos oído siempre, que los dinosaurios desaparecieron por culpa de un meteorito de este tipo. O eso dicen. Entonces, ¿qué tipo de meteorito fue o se supone que fue el que chocó contra la Tierra? El tipo realmente no podemos conocerlo porque el asteroide en sí se vaporizó.
si sabemos que es un asteroide que colisionó en una zona en concreto, que se ha medido radiológicamente, o sea, radiométricamente su edad, que incluso se ha encontrado una anomalía de iridio importante en el estrato, en varios puntos del mundo, en ese estrato en concreto del tiempo. Pero en el caso de las extinciones con asteroides tenemos que diferenciar lo que es el último factor asesino de lo que realmente es el motivo de la extinción de una especie. Yo no creo que los dinosaurios se extinguieran por la caída del asteroide, pero sí considero que la caída del asteroide fue un factor muy decisivo, muy importante en la extinción no solo de los dinosaurios, sino de más del 70% de las especies de la Tierra en ese momento. Si eso fue así, que fue por culpa o parte de la gran culpa de un asteroide, ¿a qué es debido? ¿A la fuerza del impacto que...? Partiendo de la base de que el cráter de Chicxulub, el que se asocia a la extinción de los dinosaurios, mide unos 170, 190 kilómetros de diámetro, el asteroide viene a estar calculado aproximadamente en unos 9,5 kilómetros de diámetro. Evidentemente, una colisión de esa categoría puede causar, de hecho lo haría, mucho daño en la región, en la zona o incluso en el medio mundo donde se produjo el impacto. Pero evidentemente la repercusión mundial, a nivel mundial, vino dado después por una serie de cambios climáticos. Si nos hacemos una idea, por ejemplo, el impacto de un asteroide de esa categoría enviaría a las capas altas de la atmósfera toneladas y toneladas de polvo de tierra que cubrió el planeta durante meses, tal vez años, que impidió que la radiación del Sol llegara, que esa radiación hizo extinguir gran parte de las plantas. Al extinguirse ciertos alimentos de herbívoros, murieron esos herbívoros y es una cadena, y sus carnívoros. O sea, realmente un asteroide de esa categoría puede causar estragos a nivel de una especie, a nivel planetario, pero no en sí por el impacto, sino por la cadena de factores que se desencadenan después. Luego me gustaría saber cómo se estudia un meteorito, es decir, desde el momento que recoges el meteorito, ¿qué proceso sigues para catalogarlo? Bueno, el primer proceso que se documenta, bueno, la documentación del lugar, se marcan coordenadas, se recoge toda la documentación fotográfica, todos los datos físicos antropométricos de la roca, peso, volumen, densidad, medidas. Se calcula todos los datos posibles y bueno, ya acto seguido al laboratorio. El laboratorio ya se fragmenta, se corta, en concreto se corta. Aquí tenemos, por ejemplo, este caso, el meteorito está cortado en una de sus caras. Es necesario estudiar la estructura interna. El exterior no nos dice mucho porque es una costra fundida y dependiendo del interior, de lo que nos encontramos en el interior del meteorito, luego viene la clasificación. Si es rocoso, metalorrocoso, metálico. Si es rocoso, de qué tipo, si es metálico, de qué tipo. Dependiendo de su composición, de la textura interior, es cuando luego ya vamos a establecerlo en una de las grandes familias de meteoritos. A partir de ahí, bueno, pues ya luego para establecerlo en los subgrupos de esa familia, pues ya luego vienen los análisis geoquímicos. Dependiendo de la química del meteorito, pues se introduce en uno u otro subgrupo. Hay meteoritos que no se pueden clasificar. Tenemos, por ejemplo, Dronino. Dronino es un anómalo inagrupado porque su composición química se sale fuera de los patrones de los grupos químicos conocidos. A partir de ahí, ¿qué tipo de estudios luego se le hacen a los meteoritos? Luego ya se someten a todo tipo de pruebas, desde isótopos de oxígeno, cualquier tipo de prueba, geoquímica, mineralogía, petrología, todo lo que se le puede hacer a un meteorito que no tenga información de su origen, de su evolución, de su interacción con el resto de los cuerpos y que nos permita teorizar un poco en el futuro, pero con una base científica seria de lo que realmente a dónde puede llegar la evolución de ese fenómeno. Estudiando un poco el tema de los meteoritos, me sorprendió que también se puede saber la velocidad o el impacto que tiene el meteorito cuando llega a la Tierra. Y esto me gustaría saber cómo se calculan esos parámetros de velocidad o fuerza de impacto. Cuando la caída se registra, sabemos cuál es el espesor de nuestra atmósfera. Y ese tipo de parámetros suele ser un poco arbitrario. O sea, podemos tener una estimación, pero no un dato exacto, a no ser que se registre en vídeo y se pueda calcular realmente, ¿no? Entonces ya está todo, el trabajo está hecho. Pero cuando lo que contamos es con el testimonio de testigos visuales y tal,
Cuenta mucho el hecho de que conocemos cuál es el espesor de nuestra atmósfera, la altura de nuestra atmósfera, el tiempo que transcurre en que ese cuerpo atraviesa la atmósfera impacta. Luego ya a partir de ahí, dependiendo de la masa que se recupera, podemos establecer más o menos el tamaño del asteroide o del meteoroide tal como entró en la atmósfera. Recordamos, el 95% de su volumen se pierde en la atmósfera. O sea, más o menos ya podemos ir calculando algunos datos. ¿De dónde procede? Bueno, ¿de qué región del sistema solar puede proceder un asteroide o un meteoroide que entra en la atmósfera? Dependiendo del ángulo de su entrada. Pero para ese tipo de trabajo sí es necesaria una documentación gráfica. Poder medir ese ángulo y poder calcular luego la órbita, de dónde procede la órbita del asteroide. Son datos técnicos ya bastante avanzados. También me sorprendió que se puede saber en qué zona cayó el meteorito. Es decir, si a ti te traen una piedra que aparentemente es un meteorito, tú podrías más o menos saber con un margen de error razonable en qué parte de la Tierra cayó ese meteorito. ¿Y eso cómo es que se puede saber? Eso se averigua por el análisis de elementos traza. Cada región del mundo tiene una composición de elementos muy concreta. ¿Qué influye en esa composición? Pues básicamente influye todo, tanto la química del terreno como la climatología, los agentes geológicos, todo influye. Los elementos se desarrollan, hay mayor o menor cantidad de ciertos elementos. Es el DNI realmente de la roca. Nosotros podemos saber no solo de dónde procede una roca, sino de dónde procede un cuerpo que se ha dejado durante cierto tiempo en un lugar, precisamente por la afectación de esos elementos traza en el cuerpo. Es la caracterización del meteorito. Por lo que me estás diciendo, entonces, yo sé que hay regiones en el mundo donde llevarse el meteorito en la maleta pues no es del todo legal. Entonces, si a una persona se le ocurre llevarse un meteorito de un país donde está prohibido y tú analizas ese meteorito y puedes saber de qué país proviene, pues entonces aquí podría haber un control sobre esto, ¿no? Podría haber algún gobierno controla de dónde salen los meteoritos, que se compran, se venden. Realmente llega un punto en que si el meteorito ya ha salido del país, la legislación de su país poco puede hacer. Puede en un momento dado, pienso que puede haber algún tipo de convenio con la legislación del país de destino y tal, y puedan hacer algo, pero realmente poco se puede hacer. Si hay países, por ejemplo Argentina, prohíbe buscar meteoritos, con lo cual sacarlos evidentemente menos todavía. Pero sí es cierto que una gran parte, la gran cantidad de meteoritos campo del cielo se encuentra fuera de Argentina y no se puede hacer nada por devolverlos al país, ya están en colecciones privadas que están protegidas por las legislaciones de sus respectivos países. Los campos del cielo, por ejemplo, que tengo en la colección mía, evidentemente no van a volver a Argentina, pero porque la legislación española protege que eso es una propiedad privada y por lo tanto esa propiedad privada es inviolable, salvo orden judicial. Otra pregunta que me gustaría hacerte es si hay lugares en el mundo que como que los meteoritos le tienen cariño, vamos, que caen más meteoritos que en otras zonas del mundo. Realmente sobre la superficie terrestre, ya sea de tierra o mar, se registran caídas de asteroides, impactos en las capas altas de la atmósfera que nos dan una idea de que efectivamente es un mapa uniforme. Sí es cierto que hay ciertas regiones del mundo donde es más fácil encontrar los meteoritos que han caído, pero porque son rocas negras que destacan en las arenas claras, por ejemplo en Sahara. Una roca negra se ve perfectamente que destaca en la arena blanca del desierto. Es muy complicado, la misma facilidad que hay de encontrarlos en Sahara, por contra es muy complicado encontrar meteoritos, por ejemplo aquí en Canarias, que son todo barrancos o piedras negras, o en la selva amazónica, por ejemplo. Por lo que estás diciendo, entonces, es un poco aleatorio, lógicamente, donde cae el meteorito, y la facilidad para encontrarlo es por el que destaca en el terreno. Sí. Con lo cual podría haber un meteorito en el jardín de cualquiera de nosotros de casa. Sí, de hecho no hace mucho creo que se documentó, salió en la prensa, que hubo alguien que tenía una roca que la utilizaba para entallar una puerta en su jardín y era un meteorito. O uno de los últimos, quizás que un par de meteoritos o tres atrás de los que se documentaron en España, el meteorito Retuerta del Buyaque, 100 kilos de meteorito rocoso, y esa familia lo encontró en el campo y lo utilizaba para prensar jamones. Y finalmente se determinó que era un meteorito, no era una pieza interesante. ¿Existen meteoritos que sean radioactivos? No.
No, de hecho, los meteoritos normalmente, son fragmentos de roca. Fragmentos de roca como tal, los elementos se conocen, la composición elemental de estos meteoritos se conoce, se sabe cuál es, no entraña ningún peligro para el ser humano. Pudiera ser que en algún momento algún meteorito tuviera, no por composición, pero sí algún tipo de afectación de una radiación cósmica o algo, pero normalmente termina perdiéndose. Si un meteorito que cae en la Tierra, el campo magnético terrestre ya se encargará de historia. Pero hasta la fecha de hoy hay más de 45.000 meteoritos documentados oficialmente y ninguno de ellos es peligroso para la salud. Hubo uno que se documentó que cuando cayó provocó dolores de cabeza, náuseas y tal en la población. No se pudo realmente asociar a la caída del meteorito, pero coincidió un poco el tema y bueno, a nivel popular pues se le asoció a la caída, ¿no?, de aquel meteoroide. Pero realmente no, son rocas que están constituidas pues por materiales de orden ígneo prácticamente, olivinos, piroxenos, plagioclasas, feldespatos. Son rocas que no entrañan ningún peligro. La mayoría de meteoritos en su composición hay metal. Sí. ¿Y a qué es debido que sean metálicos? ¿A qué es debido? Bueno, el metal como tal, el hierro-níquel, la aleación hierro-níquel existe en el sistema solar como existe en cualquier parte del universo. De hecho, el hierro es el último elemento en el proceso de nucleosíntesis de las estrellas, si lo sabemos, ¿no? Entonces llega un momento en que el metal libre como tal existe ahí fuera. ¿Existe el hierro libre, metal nativo en la Tierra? No. Nosotros aquí lo extraemos de minerales, bauxita, óxidos o hidróxidos de hierro. Podría existir, de hecho, científicamente se considera que sí existe el hierro nativo en la Tierra, pero en el núcleo. Un cuerpo que se ha diferenciado por gravedad, los materiales más pesados, los que se funden y son absorbidos hasta el centro, son los que forman el núcleo, en este caso son metales. ¿Por qué existe el hierro en los meteoritos? Bueno, sabemos que hay meteoritos metálicos, masas metálicas. Más del 90% de su cuerpo, de su masa, es metal, hierro, níquel. Ese tipo de meteorito se considera o se cree que procede del interior del núcleo de algún planetoide o algún planeta que sufrió fragmentación por diversas causas y que ese núcleo, por lo tanto, ha quedado por ahí fragmentado y cae contra la Tierra. Hay otro tipo de meteoritos, los palacitos, por ejemplo, que son la mitad del meteorito es metálico, un 50%, el otro 50% es rocoso, es una mezcla de materiales. Se considera que su procedencia son las regiones intermedias, la interfase entre el núcleo y el manto, el lugar donde se mezcla la parte rocosa con la matriz metálica. Y hay otros meteoritos, como los rocosos propiamente. Las condritas sí contienen pequeños fragmentos de metal, que eran fragmentos de metal libre que existían ahí cuando se condensaron las rocas en la nube presolar. Otros, los procedentes, por ejemplo, de Marte, de la Luna, no contienen metales, básicamente porque son materiales que se han fundido, que han sufrido un proceso y que por lo tanto los materiales ya forman parte de los componentes, bien como óxidos, como hidróxidos, o simplemente están ausentes. Normalmente suelen estar ya formando parte de los componentes del olivino, sí, prácticamente de la composición rocosa del meteorito propiamente, pero no como metal libre ya. ¿Es probable que podamos encontrar algún meteorito que posea algún material precioso como oro, diamante, zafiro? ¿Es probable? Sí, bueno, las condritas carbonáceas en Allende se documentaron microdiamantes, pero claro, son condritas que contienen carbono, que cuando son afectadas por una presión, una temperatura en un momento determinado elevada, el carbono cristaliza y se forman microdiamantes. Oro. Existen meteoritos, por ejemplo, Dronino. Dronino es uno de los meteoritos anómalos. ¿Por qué es anómalo? Porque precisamente uno de sus patrones diferenciadores es la elevada cantidad de oro que contiene en su composición, hasta 0,28 gramos por gramo. O sea, prácticamente escaso en la tercera parte de su volumen sería oro en esa composición. Sí existe. Por tanto, los meteoritos, debo suponer, ya no sé si es porque tienen en su interior minerales preciosos, pero debo suponer que no deben ser baratos a la hora de conseguir un meteorito. No es barato. A nivel de ficción es una ficción cara. Posiblemente, precisamente
por la rareza de las rocas. Cuando cae un meteorito y se documenta la caída de un meteorito, se documenta una masa de piedra que ha caído. ¿Cuánto ha caído? 2 kilos, 10 kilos, 20 gramos. Es lo que hay y no hay más. Un coleccionista que quiere tener una parte de esos 20 gramos en su colección, evidentemente puede llegar a pagar unas sumas de dinero desorbitadas por tener un fragmento de esa roca. Meteoritos ya mayores, por ejemplo, Campo del Cielo, que lo hemos referido, el de Argentina, que se han recuperado hasta más de 100 toneladas. Bueno, pues un meteorito que lógicamente a nivel comercial es más barato porque hay una mayor cantidad de masa. Pero realmente el meteorito como tal es una roca cara. Las acondritas procedentes de la Luna se están pagando a miles de euros el gramo. O sea, son rocas que en ocasiones superan el precio de los metales nobles, de los metales preciosos en la Tierra. Para que nos hagamos una idea, porque alguno se lo puede estar preguntando, el valor del meteorito no es por el metal precioso que pueda contener, ni mucho menos, sino es por la escasez que puede haber del mismo. Sí, es lo mismo que con los metales y con las piedras preciosas. Una piedra preciosa es cara no solo por sus características, por su dureza, por su brillo, por su tal, porque un diamante es carbono, un elemento más común en la naturaleza que el carbono, un poco. Es valioso por su rareza, realmente, por su rareza. ¿Qué meteoritos consideras tú que son los más raros que podemos encontrar? Los más raros, bueno, básicamente, en principio los anómalos porque yo tengo documentación de hasta 115 meteoritos anómalos que no se pueden incluir en ninguno de los grupos químicos conocidos y que esos meteoritos pues nos dan una idea de la diversidad química de nuestro sistema solar. O sea, los cuerpos no se circunscriben a un grupo químico en concreto. Pero luego meteoritos como por ejemplo Tagish Lake, Organe, Murchison, Allende, que lo acabamos de nombrar, condritas carbonáceas, son meteoritos preciosos a nivel científico porque además en su composición contienen aminoácidos, contienen bases nitrogenadas, que son los ladrillos de la vida, podemos decir. O sea, son los bloques de construcción del ADN. Si en cualquier punto del sistema solar se dieran las condiciones adecuadas, como ocurre en la Tierra, el hecho de que ahí fuera existan asteroides que contienen esos elementos podría dar perfectamente origen a formas de vida. ¿Quieres decir que imaginemos que hay un planeta que por lo que sea ya tiene agua, pero todavía no contiene vida? Pues la caída de estos meteoritos, como tienen en su composición aminoácidos y sistemas supongo que básicos para que pudiera haber vida, composición química, eso al caer y mezclarse con el agua y otros elementos químicos, pues podría haber dado lugar a la vida. Sí, de hecho esa es una de las teorías por las que se baraja para explicar la aparición de la vida en la Tierra. Que fuera por caídas de meteoritos. De asteroides carbonáceos, incluso la parte rocosa de los cometas. Me gustaría también saber, ahora que has nombrado otra vez los cometas, seguro que ni a mí ni a muchos de los oyentes o que nos ven les queda claro un cometa, cómo se ha formado y cómo orbita un cometa, ¿por qué? Bueno, explícanos un poco. La composición básica de un cometa, la gran mayoría de la composición del cometa es hielo. Es agua que se ha solidificado por falta de temperatura y de presión. Es sólida. Pero son los cuerpos más alejados del Sol, evidentemente los que la radiación solar no les afecta. Son cuerpos que han condensado tanto una parte rocosa de la nebulosa presolar, los restos de la nebulosa presolar, con ese agua que ya existía en la nebulosa, incluso que hay una teoría por ahí que explica que podría proceder de fuera de la nebulosa, de otras regiones de la galaxia. Son cuerpos que están alejados del Sol, que se mantienen ahí, igual que estos aquí más cerca del Sol se mantienen, asteroides y planetas. O sea, forman parte de esa composición tan variada, ¿no? Tan variopinta de nuestro sistema solar. ¿Cómo se comportan? Se comportan igual que el resto de los cuerpos, orbitan alrededor del Sol. El disco protoplanetario tiene un giro, tiene una forma de comportarse, de moverse, y los cuerpos todavía, por la conservación del momento, mantienen ese mismo movimiento. Los cometas igual. ¿Qué ocurre? Que a un cometa le pasa lo mismo que a un asteroide. Son cuerpos menores, son cuerpos pequeños y por lo tanto sus órbitas están muy influenciadas por las mareas gravitacionales de los grandes cuerpos. Una estrella cercana a la nube de Oort puede provocar que una cantidad de cometas se vuelquen contra el Sol y pueda ser esa la causa de los cometas que proceden de esas regiones hipotéticas
y que atraviesan nuestra órbita, orbitan al Sol, dan la vuelta al Sol para volver a su lugar de origen, o tal vez desaparecer para siempre o volver periódicamente. Pero el comportamiento de esos cuerpos es el mismo que el resto de cuerpos del sistema solar. Entonces, no todos los cometas orbitan en forma de una elipse, sino que hay cometas que no tienen una órbita definida y al final se pierden o se estampan contra algún cuerpo celeste. Hay algunos que tienen órbita hiperbólica, parabólica, que llega un momento, dan una vuelta al Sol y desaparecen, ya se pierden, ya no vuelven a aparecer, o impactan contra otros cuerpos, o se terminan cayendo contra el Sol por gravedad. Un cometa, lógicamente, esto que voy a decir es una auténtica tontería, no tiene un motor para que vaya surcando el espacio, sino que el movimiento se supone que es por la atracción gravitacional de los cuerpos celestes, ¿no? Sí, es la misma base. La misma base del movimiento de todos los cuerpos del sistema solar, es gravitatorio. Hablando de cometas, ha habido una expedición que ha durado 10 años, ¿no? Que lo que han hecho ha sido instalar un robot que llegara a un cometa y se posara encima del cometa. Explícanos un poco cómo ha sido este proceso, qué es lo que se ha hecho. La misión Rosetta parte de marzo, si mal no recuerdo, de marzo del año 2004, en la que se envía una sonda a la búsqueda del cometa 67P Komišnov-Gerasimenko, Chury para los amigos, y 10 años tardó la sonda en llegar al cometa, pero no porque tardara 10 años en línea recta. Una sonda de esa categoría para llegar allí necesita un motor de impulso, lo que estábamos comentando ahora. ¿De dónde ha sacado ese motor de impulso? Bueno, pues en este caso Rosetta lo sacó de las 3 vueltas que le dio al Sol dentro de la órbita terrestre, de las 2 vueltas que después le dio a Marte para ganar impulso y salir despedida para allá. Más de 6.400 millones de kilómetros en su recorrido en 10 años, hasta que finalmente a principios de este año, 2014, llegó al cometa, estableció una órbita alrededor de él y lo ha estado cartografiando, lo ha estado analizando y finalmente dejó caer un módulo, el módulo Philae, módulo de aterrizaje sobre el cometa. Era la gran hazaña de la humanidad. Por fin un módulo científico se iba a posar sobre un cometa. Son los cuerpos más antiguos que existen en el sistema solar y que lo único que sabíamos de ellos, pues que eran bolas de nieve, masas de hielo, hielo sucio, que estaban por ahí perdidos orbitando al Sol, hasta que finalmente, bueno, pues el motivo real de que esta sonda se posara sobre el cometa era pues llevar a cabo una serie de experimentos científicos, o sea, de medir su composición, su densidad, su naturaleza, determinar si existe materia orgánica en esos cometas que nos dieran una pista del origen de la vida en la Tierra. Realmente ha sido una hazaña histórica a nivel internacional, a nivel universal, una hazaña histórica. Posiblemente no con la repercusión que se le dio cuando el hombre llegó a la Luna, pero sí ha sido una hazaña bastante importante para la humanidad. Antes comentabas que la mayoría de cometas son de hielo. ¿Este en concreto también es de hielo? Sí, son masas de hielo. Más del 90% de su composición es hielo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que realmente la composición de un cometa es hielo y roca, hielo y tierra, es nieve sucia realmente. Es como si cogemos un bloque de hielo y lo arrastramos por el suelo, pues tenemos nuestro cometa. En esa composición, aparte del hielo y tal, ya el primer experimento que hizo la sonda Philae antes de invernar detectó la presencia de moléculas orgánicas. O sea, ya sí se sabe oficialmente que en los cometas existe materia orgánica. Ahora habrá que determinar qué tipo de materia orgánica es, si son cadenas simples, son cadenas complejas, qué tipo de elemento es propiamente. Esperemos que se siga estudiando, analizando el cometa y poder determinar si tiene alguna relación la materia orgánica de estos cuerpos con la vida en la Tierra. Cuando dices que el cometa está compuesto de una mezcla de nieve sucia, nieve y tierra, yo me pregunto esa nieve no se derrite, suponemos, por la baja temperatura que hay en el espacio. ¿Debe ser por eso? Bueno, el agua, como elemento líquido, necesita no solo de temperatura, sino también de presión para mantenerse en estado líquido. El agua en el espacio se mantiene en estado sólido o gaseoso precisamente por la falta de presión. Si el agua tiene temperatura adecuada, superando los 0 grados, bajando los 100 grados, para poderse mantener en estado líquido, pero le falta la presión de una atmósfera, no se va a mantener en estado líquido. Con lo cual, los cometas, y de ahí es donde viene el
tema de la cola del cometa, el hielo no pasa al estado líquido, no se derrite un cometa se sublima. El hielo pasa directamente desde el estado sólido, ese agua, al estado gaseoso, forma la cola de gas, ¿no? Aparte la cola de polvo que se desprende también de la materia terrosa del cometa. Entonces, si la cola de gas es la sublimación del propio hielo del cometa, cada vez el cometa debería ser más pequeño. Sí, exactamente. Y por eso los cometas llega un momento en que cuando pierden una masa determinada de hielo, el cometa se fragmenta, se vuelve totalmente frágil e inestable. Pierde hielo, por lo tanto, termina deshaciéndose. Lo mismo le pasa al cometa donde ha aterrizado la nave. Sí, igual. Llegará un momento, es un cometa bastante grande, estamos hablando de varios kilómetros de diámetro, ¿no? Es un cometa bastante grande, pero llegará un momento en que el cometa pierda el hielo en sus sucesivas vueltas al Sol y terminará desintegrándose, desapareciendo, igual que cualquier otro cometa. Para que posara este artilugio hecho por los humanos en el cometa, claro, me parece algo estratosférico, porque representa de que si este cometa está dejando atrás una nube de polvo, de gases, de hielo, para que ese artilugio se posara en el cometa, tuvo que hacerlo de alguna manera que no le afectara toda esa cola y toda esa porquería. Bueno, lo importante es que la porquería que va a desprender el cometa no es fuego, por lo tanto realmente lo único que puede ocurrir es que el cometa se congele, o sea el cometa, la sonda se congele, ¿no? De hecho, bueno, está ahora mismo en unas temperaturas bajo cero bastante considerables, ¿no? Necesita la cercanía del Sol para que se caliente un poco la batería y pueda trabajar bien y al mismo tiempo recargarla. Por diversas causas técnicas cayó mal y no recarga la batería. Pero el sistema de anclaje, de todas formas, el sistema de anclaje de la sonda al cometa falló también. Entonces llegará un momento en que cuando el cometa empieza a perder hielo, las vueltas que tenga que dar al Sol o cuando sea, puede ocurrir que la sonda, pues esté posada precisamente en uno de los cráteres donde se desprenda un chorro de gas y saca despedida del cometa. Puede ocurrir cualquier cosa. Es la primera vez que sucede realmente. No hay antecedentes, por lo tanto estamos expuestos a que ocurra cualquier cosa. ¿Qué crees que descubrirá esta sonda? ¿Para qué está preparada? ¿Qué artilugios tiene? Bueno, tiene 10 instrumentos científicos a bordo. Te estoy hablando del módulo de aterrizaje. Rosetta tiene otro tanto, 10, 12 tal vez, instrumentos científicos. Entre ellos hay espectrómetros de diversos tipos para analizar composiciones, para analizar gases, para analizar todo lo que desprenda, partículas, todo lo que desprenda el cometa. Tiene medidores para detectar y para medir la interacción del viento solar con el cometa. Tiene incluso instrumental para medir radiométricamente el interior del cometa mediante ondas de radio, analizar la densidad, analizar la gravedad, analizar todos los parámetros que puedan analizarse, campo magnético, todo lo que se pueda analizar y evidentemente la documentación gráfica, unas fotografías espectaculares que nos están enviando de alta resolución, impresionante. Tenemos que tener en cuenta que si esta sonda ha tardado 10 años en viajar hacia el cometa, los instrumentos que contiene esta sonda son con la tecnología de hace 10 años, esto es así, ¿no? Sí. ¿Y eso puede ser un inconveniente o ya se sabía que...? Bueno, con el instrumental que lleva a bordo es suficiente para hacer las pruebas que se tenían previsto que hiciera. Evidentemente, si hoy enviáramos una sonda, se enviaría con la última tecnología y sería mucho mejor, tal vez, o distinto, podemos decir, de lo que realmente pues, nos van a aportar esa misión, ¿no? Pero ya de por sí el material que se desprenda de la misión, lógicamente, cada segundo es un regalo para la ciencia, cada segundo de que esa sonda esté orbitando ese cometa es un regalo para la ciencia. ¿Cómo se alimenta? Porque se supone que la sonda debe tener unas baterías, pero cuando estas baterías se gasten, ¿cómo se va a mantener la alimentación de la sonda? Por la energía solar. Todas las sondas despliegan sus paneles solares, que son los encargados de recargar las baterías solares que van a dar luego energía a todos los instrumentales. ¿Podría suceder que esos paneles solares, con el propio polvo del propio cometa, ensucie esos paneles y no habría entonces electricidad para la sonda? Y ese es uno de los graves problemas, por ejemplo, de los rovers que están trabajando en Marte, la capa de polvo que se deposita sobre los paneles solares. Impide que las baterías trabajen adecuadamente, con lo cual se ralentizan las misiones. En el caso del cometa Gerasimenko, el problema que ha determinado, que ha sido decisivo para que la sonda file
entre en hibernación, es el hecho de que cuando cayó, su sistema de anclaje falló, rebotó sobre el cometa y fue a caer entre rocas en una región donde la sonda no recibe realmente la luz solar que necesita para recargar sus baterías. Con lo cual, las 60 horas de autonomía que tenía la batería solar se acabaron, hizo lo que pudo con esas horas de sol, y estamos a la espera de que la cercanía del cometa al Sol pueda recargar, ofrecer una mayor cantidad de tiempo de radiación y pueda recargar esas baterías y la sonda pueda seguir trabajando. Por tanto, ahora mismo la sonda está parada. Está hibernando, sí. Está hibernando. Hasta que llegue un momento que el Sol toque y alimente las baterías. Se calcula que para julio, agosto, el cometa ya estará lo suficientemente cerca del Sol como para poder recargar las baterías y seguir trabajando. Los cometas están compuestos de hielo y el hielo no deja de ser agua. Estamos hablando de que ese hielo de los cometas probablemente tenga más edad que la propia Tierra. Luego, ¿podría ser que el agua de la Tierra proviniera de un cometa? Sí, o del impacto de varios cometas. En el proceso de génesis del planeta Tierra, tengamos en cuenta que el origen del planeta Tierra es una masa de magma incandescente. El agua como tal está ausente. No puede existir el agua encima del magma, mantenerse encima de ese magma, ¿no? Más cuando es todo el planeta el que está en estado magmático. A medida que se fue enfriando el planeta, sí es verdad que, pues sí, aparece una serie de océanos y aparece agua líquida en el planeta. ¿De dónde procede ese agua? Evidentemente, una de las teorías más aceptadas es que procede del impacto de una serie de cometas que cayeron, como han seguido cayendo los asteroides y los cometas en toda la historia del sistema solar sobre los cuerpos. Y el agua, por lo tanto, por el hecho de aquí existir una serie de atmósferas y una serie de características de circunstancias concretas, la lejanía del Sol y demás, el agua ha conseguido mantenerse en estado líquido. Entonces, una de las teorías más aceptadas del agua en la Tierra es esa, que procede realmente de cometas. Hablando ya de vida en la Tierra, en otros planetas, al igual que en la Tierra pues hay vida por una serie de circunstancias, hechos fortuitos que hubieron, es probable que haya otros sistemas solares donde también se haya formado la vida parecida a la Tierra. ¿Crees que puede haber vida en otros sistemas solares? Yo sí soy de los que creo que pueda existir o haber algún tipo de vida en otros cuerpos, en otros sistemas solares, incluso probablemente en algún otro cuerpo del sistema solar, en alguna luna de Júpiter, de Saturno tal vez. Puede ser que exista algún tipo de vida microbiana, no vida inteligente, dudo mucho que exista vida inteligente por ahí, por lo menos en el sistema solar, ¿no? Pero sí, partiendo de la base, por ejemplo, de que el sistema solar está surcado por cometas que contienen materia orgánica, que casi el 75%, 3/4 partes de los asteroides catalogados son de corte carbonáceo, contienen materia orgánica, carbono. Evidentemente, sí pienso, el material está ahí, o sea, la materia prima está ahí, solo necesita una serie de circunstancias, como ocurre en la Tierra, que se dieron para que se desarrollara, en este caso, las formas de vida que existen en nuestro planeta. Pudiera existir vida en algún punto del sistema solar, pudiera ser de la galaxia, pudiera ser. Yo sí creo que ahí fuera hay vida. Científicamente es absurdo negar eso cuando están ahí los ladrillos de la vida. Cuando hablas de que pudiera haber posible vida incluso en el sistema solar, te refieres a vida microbiana, no a vida inteligente. No, vida microbiana. Aunque también te digo una cosa, no dudaría de que hubiera vida inteligente. Si son inteligentes, obviamente no han venido por algo. Pero no. En todo caso, vida microscópica, microbiana, pudiera ser. Me gustaría que nos explicaras de dónde te viene la afición por los meteoritos, porque que yo sepa no has estudiado nada que ver ni geología ni física. Explícanos a qué te dedicas normalmente y de dónde viene esta afición. La afición viene de niño. Con 9 años comencé a coleccionar minerales, me aficioné a coleccionar minerales. Unos años más tarde, con 15, conseguí el primer meteorito, un fragmento pequeñito de Nantán, que está en aquella vitrina. Y me llamó tantísimo la atención aquel meteorito que desde entonces yo quise conocer más de estos cuerpos, quise seguir estudiando, quise tener más ejemplares. De alguna manera ejercían una atracción muy poderosa, muy potente sobre mí. O sea, son rocas que, aun a mi corta edad, yo decía, son los cimientos mismos de nuestro sistema solar, de algo que
algún día a lo mejor entenderé de otra manera, pero me llamaban muchísimo la atención estas piedras. Y son piedras que muchas de ellas no tienen estética ninguna, pero precisamente por su sencillez y por saber que procedían de fuera de la Tierra, me llamaron mucho la atención. Realmente la afición por los meteoritos viene de ahí, de la afición de niños de coleccionar minerales hasta la fecha. Por lo que entiendo, en esto de los meteoritos se ha convertido casi en una profesión para ti y ha sido de manera autodidacta el estudio. Sí, prácticamente. Aunque también he de decir una cosa, he tenido muy buenos contactos, he conocido a gente expertos en el tema, que me han documentado, me han enseñado aspectos de estas piedras que normalmente no se conocen, la gente habitual no tiene acceso a esos conocimientos. Me han enseñado a tratarlas, a estudiarlas, a documentarlas, y eso hoy día para mí vale mucho más que muchas profesiones. Es cierto que colaboras con universidades españolas, pero también internacionales. Sí. ¿En qué se basa tu colaboración? En la identificación y el estudio de estas rocas. Hay lugares, no quiero dar nombres, pero hay instituciones, hay lugares donde en la actualidad no tienen expertos, en sus propias palabras, no tienen expertos que se puedan dedicar a identificar este tipo de rocas. Pues le llega una piedra, puede ser un meteorito. Es una piedra, pero no sabemos realmente si es o no es un meteorito. Entonces ahí entro yo. Se me pide la colaboración, oye, ¿a ti te importaría ayudarnos a identificar estas rocas, a ver de qué manera se pueden estudiar, de qué manera se pueden catalogar? Me piden escribir artículos, entrevistas sobre el tema, porque realmente el tema de la meteorítica, aunque es un tema apasionante, hay mucha desinformación realmente en la sociedad. O sea, es un tema que como rama científica realmente no está establecida. Es una rama multidisciplinar, intervienen geólogos, intervienen químicos, intervienen físicos. Entonces, es una rama muy importante de estudio, pero realmente, ¿cuál es mi papel en todo esto? Pienso que es un papel divulgativo, porque no puede ser de otra manera, pero un papel divulgativo. Ayudar a divulgar este tema y por lo menos a llevar ese conocimiento a la sociedad, que se interese, que se apasione por el tema. Y evidentemente, si puedo echar una mano a nivel científico, pues evidentemente que cuenten con ello, por supuesto. Sabemos también que eres especialista y coleccionista de fósiles. ¿Tiene alguna relación el tema de los fósiles con el tema de los meteoritos? Bueno, relación directa no. Lo único que ocurre es que cuando uno colecciona minerales, rocas, fósiles y meteoritos. O sea, todo lo que interviene en el aspecto geológico, podemos decir, ¿no? de esta historia. Sí, los fósiles, igual que los meteoritos, igual que los minerales, pues vienen apasionando desde niños, pero a nivel de afición, realmente. Y de hecho, pues he conseguido algunos ejemplares bastante importantes, bastante interesantes, ¿no? Y ya por último, me gustaría preguntarte si yo deseo comprarme un meteorito, ya por el gusto de tener algo, una reliquia de años algo exótico, o por el hecho de empezar a coleccionar, ¿a dónde me tengo que dirigir? A mí. Es la vía más rápida, porque hay mucho, a un experto en general. Hay mucho engaño. Yo te puedo intentar vender una roca y te la puedo hacer pasar por meteorito si tú realmente no la conoces. De hecho, a mí personalmente me han querido vender rocas que no tienen nada que ver con meteoritos, pidiendo sumas de dinero impresionantes con el pretexto de que son meteoritos. O sea, hay que tener mucho cuidado. Pero en general, a personas que están autorizadas, podemos decir, o que están registradas en las organizaciones internacionales que se dedican a regular estos temas. La Meteoritical Society o incluso la INCA. Son gente que tiene un nivel, una categoría, unos estudios y que evidentemente son gente seria que se dedican a tratar el tema, no solo a nivel científico, sino también a nivel comercial, de una manera seria y fiable, sin problema. Por tanto, si yo quiero un cachito de cielo, un vestigio histórico de la naturaleza, tenemos que acudir a ti. ¿Y tienes alguna página web, trabajas con redes sociales? Sí, en Facebook, por ejemplo, puedes buscar Meteoritos Canarias, está la página en Facebook, o directamente en el buscador, en Google, Meteoritos Canarias, y aparece el blog, un blog dedicado a la divulgación científica. Todo lo relacionado con estudios, con análisis, documentación de rocas, noticias, novedades, expediciones,
exposición, en el museo, todo lo puedes encontrar en Meteoritos Canarias. Si alguien quiere visitar el museo que tú diriges aquí en el Observatorio de Temisas, ¿podrías decirnos los horarios y cuándo pueden venir a visitarlo? Sí, bueno, normalmente el museo está abierto los fines de semana, sábados y domingos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, pero de todas formas, pues para grupos, visitas concertadas, ya grupos mayores y tal, pues pueden venir cualquier día de la semana. Es importante porque, bueno, aquí en el observatorio pues estamos perdidos en las alturas, en medio del campo, no vivimos aquí, no estamos aquí las 24 horas, es importante, bueno, pues concertar previamente la visita para poder venir y abrir las puertas, ¿no?, a los visitantes. De todas formas, bueno, pues los contactos para acceder a ellos, me remito a las mismas referencias que acabo de dar hace un momento. Google, Meteoritos Canarias, y aparece en la pestaña Contactos, aparecen las formas de contacto, mail, teléfono y dirección directamente. Pues ya hemos llegado al final de nuestra entrevista. Agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Ha sido una entrevista muy apasionante, sencilla de entender, que es lo que tratábamos, y desde mi web pues te deseamos los máximos éxitos posibles y que algún día pues encuentres algún meteorito que nos deje a todos con la boca abierta y que solo puedas tener tú, ni que sea por eso, y que sigas con esta labor divulgativa. Muchísimas gracias a vosotros.